Número 1, traumas perdidos y encontrados. ¿Sí? ¿Qué es importante? Aquí como para tener en cuenta. El autor ahí nos habla de algo, ¿sí? Y es, ¿qué son traumas? Vamos a llamar tú y yo aquí, en este encuentro en vivo, traumas a todo aquello que nos impide articular lo que nos pasa, ¿no? Nos deja sin palabras, nos altera la memoria, ¿sí? Y hay algo importante y es que hay un autor que se llama Van der Kolk que lo llama el terror mudo del trauma, ¿m? A esa experiencia de quedarse sin palabras. ¿Cuántas veces tal vez has escuchado a un familiar que ha vivido una experiencia tan traumática, tan compleja, que cuando quiere contarla no sabe qué decir, no sabe por dónde iniciar? Se queda sin palabras. ¿M? Cuéntame en comentarios. Ahora, ¿qué sucede con esos traumas? Son algo inconsciente, ¿sí? Acá en el libro mencionan algo que decía Sigmund Freud, y es que le llamaba repetición traumática o compulsión de repetición. Básicamente, ¿qué decía él ahí? Venga, es que esto es un intento de, por parte del inconsciente, para volver a vivir lo que ha quedado por resolver, es decir, lo que ha quedado pendiente, para intentar hacerlo bien. ¿Mm? Entonces, a veces puede que en una generación no haya sido suficiente para resolver alguna situación y, como decíamos anteriormente, quedan fragmentos que buscan reactivarse en la siguiente generación para ver si se pueden resolver. A eso vamos a llamar esos traumas, ¿sí? Y entonces aquí quiero compartirte algo y es que antes de compartirte el caso, un caso de los muchos que menciona el libro, y es que cuando aquí te compartía, ¿cierto? Lo que dice Van der Kolk, que le llama terror mudo del trauma, también afirma algo importante y es, habla sobre el cerebro. Dice, cuando las personas reviven las experiencias traumáticas, los lóbulos centrales quedan afectados y en consecuencia al individuo le cuesta pensar, hablar. Ya no es capaz de comunicar con exactitud ni a los demás ni a sí mismo lo que está pasando. Entonces mira que aquí nos damos cuenta, por eso me parecía genial traer este tema, que esto se ve reflejado también en el cerebro, ¿sabes? Los lóbulos centrales o prefrontales o frontales se encargan de ser, podríamos decir, lo que yo llamo como el gerente de todo lo que pasa en el cerebro y en el cuerpo, ¿m? De gerenciar todo. Se encarga del pensamiento, del lenguaje y de muchas otras cosas. Por eso es que se le llama ese centro ejecutivo. ¿M? Y cuando las personas reviven sus experiencias traumáticas, se ven afectados esos lóbulos centrales, afectando capacidad de pensamiento, capacidad de lenguaje. No puede tener claridad para expresarse a sí mismo lo que le está pasando, ni para expresárselo a otros. Ahora reflexiona, ¿cuántas veces has encontrado tal vez algún familiar al que tal vez le sucedió y me dices, Gina, no conozco a ninguno de mis familiares que le ha pasado eso? Averigua, digamos, tal vez te han dicho de algún abuelo que tuviste, alguno de tus padres o alguna otro familiar de tus dos generaciones que están más atrás. ¿M? Importante revisar eso, ¿sí? Miremos entonces el caso de Jessie.
El autor, Mark Wolin, habla del caso de Jesse. Dice que cuando vio a Jesse por primera vez, había inexpresividad en su mirada, es decir, no expresaba nada en su mirada. A pesar de que tenía solo 20 años, aparentaba como si tuviera 10 años más, es decir, como si tuviera 30 años. Jesse era una persona deportista, destacado y a nivel académico también, pero comenzó a tener insomnio. Y esto provocó que cayera en depresión, desánimo. Comenzó a dejar los estudios universitarios y estaba en riesgo de perder una beca por el deporte. Había acudido a varios médicos, psicólogos, clínica del sueño, médicos naturistas y nada le había funcionado. Y el autor, Marwell, le preguntó si tenía idea sobre qué podía haber desencadenado, originado el insomnio. Y él lo negó. Dice que había dormido bien siempre hasta que un día, una noche, poco después de haber cumplido 19 años, se despertó de repente a las 3:30 de la madrugada. Estaba helado y era incapaz de poder calentarse por ningún medio. No tenía frío, estaba cansado y que sentía que lo dominaba un miedo extraño que no había sentido nunca. Un miedo a que le sucediera algo terrible si se lograba dormir. Pensaba, si me duermo no volveré a despertar. Y el autor dice, me contó que su madre le había hablado hacía poco de la muerte trágica del hermano mayor del padre de Jesse. El cual no conocía la existencia de Jesse, ese tío, pero ese tío, Colin, tenía apenas 19 años cuando murió congelado en una tormenta y había quedado entonces su lucha por tratar de salir de ahí, porque quedó atrapado en la nieve. Lo encontraron con hipotermia cuando ya había fallecido y pues fue una tragedia bastante impactante para la familia, que incluso no mencionaban su nombre. Y que es importante. Eso fue lo que le pasó a Jesse. Cuando comprendió, dice el autor, que su insomnio provenía de un hecho que había tenido lugar 30 años atrás en la vida de su tío, a la misma edad que él tenía, 19 años, pudo desenredar el trauma que había sufrido con el tío que nunca conoció, y eso hizo que Jesse se sintiera liberado de la niebla espesa del insomnio. Alcanzó tener un sentimiento de conexión con su familia actual y pasada. ¿Y qué es importante? Científicos dicen, perdón, que ya son capaces de identificar biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente y que en efecto se transmiten. Entonces, importante ahí tener eso presente. A veces creemos que por no haber conocido un familiar, entonces no se está viviendo algo difícil y mira lo que aquí dice. Otra cosa que me parece importante decirte ahí es que esto se vuelve un legado familiar inesperado.
¿Por qué? Porque nos comenzamos a dar cuenta que comienzan a quedar fragmentos de traumas que al ser demasiado grandes no logran resolverse en una sola generación, ¿sí? Entonces, cuando en la familia viven traumas muy fuertes, sentimientos muy grandes de culpa, de duelo, y no tienen la capacidad para realmente afrontarlo y resolverlo, pues ahí es que pasa todo esto, ¿sí? Entonces, qué importante es tener eso en cuenta.